Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 12 al 27. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote aquel año. Y Caifás era el que había dado consejo a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, y salió el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas, porque hacía frío y se calentaban. Y estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: Yo abiertamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, da testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Y Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Simón Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver algunos detalles de la negación de Pedro, del arresto de Jesús y cómo Jesús es arrestado. Vimos el sermón pasado que Jesús había sido arrestado en el huerto, pero que esto no fue un arresto común, sino que Jesús estaba entregando, ¿sí? Pero en realidad Jesús no está perdiendo, sino Jesús está yendo a la victoria. Y eso es lo que el hombre no sabía y Satanás tampoco sabía. Jesús está yendo a la victoria. En este caso tenemos que la compañía de soldados, la que unos minutos atrás se estaba levantando del piso, porque Jesús le dijo: Yo soy, y ellos habían caído al suelo, ahora ellos prenden a Jesús y lo atan, ¿sí? Nuestro primer punto que vamos a ver es ante el sumo sacerdote. Vamos a seguir la secuencia. Ante el sumo sacerdote. ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, la compañía de soldados, ahora que Jesús está entregándose para que lo arresten. Algo que me llamó la atención en el versículo 12 es que lo prenden, ¿sí? Lo arrestan y lo atan. Lo atan como que si Jesús iba a resistirse, ¿sí? Ahora, él ya había demostrado que sin usar las manos podía derribarlos a todos y vencerlos a todos. Pero lo atan, lo aseguran humanamente y él no se resiste. No era su intención resistirse o negarse a ir a pasar todo el proceso que estaba por suceder. Era la voluntad de Dios. Él ya había orado a Dios que si fuese posible pase esa copa, ¿sí? No beber esa copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Entonces Jesús va dispuesto a beber la copa de la ira de Dios, y todo esto tenía que suceder para que la Escritura se cumpliera. Entonces, en este detalle de que atar a Jesús es algo por ahí irónico, ¿sí? Porque estaban atando a aquel que trae libertad, ¿sí? Ataron al único que puede traer libertad a los cautivos. Él es quien, gracias a este santo sacrificio, trae libertad. Estábamos atados al pecado y Él trae libertad a aquellos que estaban
esclavos, encadenados al pecado. ¿Sí? Entonces Jesús fue atado para que nosotros seamos libertados de las cadenas del pecado. Sigue diciendo que lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote aquel año. Anás había sido sumo sacerdote anteriormente, ¿sí? Luego sus hijos, y ahora en este último tiempo, en este año, justamente estaba Caifás, y de Caifás vamos a hablar, ¿sí? Y también el domingo que viene. En el patio de Anás fue llevado a este hombre, ¿sí? Llamado Anás, que era suegro del sumo sacerdote. Y este Caifás era aquel que había dado consejo a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo, ¿sí? Preferir que muera este hombre diciendo, vamos a matar a Jesús y vamos a salvar a la nación. Bueno, Jesús es interrogado por Anás. Se ve que era un hombre de mucha influencia, de mucha manipulación y mucho poder, porque en vez de esperar a que llegue el día y hacer las cosas como corresponden, ellos del huerto vienen a este hombre llamado Anás y empieza a ser interrogado por este hombre, cosa que era ilegal hacerlo, pero ellos no querían hacer las cosas como corresponden y como la ley manda, sino que ellos lo único que querían era por todos los medios atrapar a Jesús y matarlo. Simple y llanamente hacer esto. Este hombre Anás, dicen los comentaristas, era un hombre de mucha influencia, mucha manipulación, mucho poder. Él demora a Jesús, ¿sí? Lo traen a él, se presenta delante de él y él empieza a interrogarlo, ¿sí? Él hace demorar a Jesús para darle tiempo a Caifás y a todo el Sanedrín, a todos los judíos que se reúnen en consejo, ¿sí? Para después llevar testigos y demás. Entonces, uno de los motivos es este, demorar a Jesús y de paso sacar un poco de información. Fue totalmente ilegal lo que hicieron, ¿sí? Lo que hizo Anás fue ilegal, pero era lo que se proponían hacer. Ellos querían matar a Jesús. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan tenemos esta profecía de Caifás, porque lo nombra Caifás, 11:47 al 53. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Esto fue después de la resurrección de Lázaro y de que muchos creyeran en Cristo. Versículo 48. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, sino también para que juntara en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sí? Así que desde aquel día consultaban juntos para matarlo. El objetivo era matar a Jesús, sea como sea. No lo hacían abiertamente porque mucha gente creía en Jesús y lo seguía. Este era Caifás, ¿sí? Aconsejado obviamente por su suegro Anás, quien está interrogando ahora a Jesús. Y en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, no solamente ellos habían propuesto matar a Jesús, sino también a Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro había sido resucitado de los muertos por el poder de la palabra de Jesús, y ellos, el objetivo del sumo sacerdote, del concilio, del Sanedrín y de todos ellos era matar a Jesús. Y también se habían propuesto algo: vamos a matar a Lázaro, porque culpa de él la gente cree en Jesús. Capítulo 12, versículos 10 y 11. Pero los principales sacerdotes resolvieron que matarían también a Lázaro, ¿sí? No solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Estas cosas nos muestran el pecado no solamente de gente judía, sino del ser humano. El ser humano es malo,
es perverso, en su corazón maquina las maldades más grandes que han sucedido en la historia, están en el corazón del hombre. Ellos querían matar a Jesús, no les importaba su vida y tampoco la vida de Lázaro. Ellos querían matarlo, cualquier objeto que llevara a creer en Jesús, ellos lo matarían, porque era su deseo, ¿sí? Ellos eran así. Ahora vamos a ver el versículo 15 y 16, la influencia de Juan. ¿Sí? Estos son todos subtítulos que se desprenden de la interrogación delante de Anás. Vamos a ver la influencia de Juan, del discípulo Juan. Versículo 15 y 16. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera de la puerta y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora tenemos al apóstol Juan, un joven discípulo, el que escribió este evangelio. Él no se nombra en el evangelio de Juan, él dice otro discípulo. Todos coinciden que está hablando de él mismo. Ahora, ¿cuál era la influencia de Juan? ¿Sí? Si bien los discípulos fueron dispersos, Juan y Pedro siguen de lejos a Jesús y a la compañía que lo está arrestando y se mete en la casa del sumo sacerdote Anás, y Juan entra como si nada, porque era conocido del sumo sacerdote. Y Juan era conocido de ellos porque la portera en ningún momento lo paró, sino que lo conocía. Y como lo conocía, él entró sin ningún problema, tenía influencia. O sea, Juan conocía al sumo sacerdote, Juan conocía gente importante. Por eso tuvo la oportunidad de estar cerca y viendo lo que a Jesús le sucedía y poder relatar lo que Pedro hizo. Ahora, Juan en su evangelio va a nombrar a gente importante, y esto dice él era conocido, y tan conocido que él habla con la portera, con la criada, y hace entrar a su amigo Pedro, ¿sí? Dice, él viene conmigo, y la criada no se resiste, sino que, bueno, si viene con vos, Juan, puede entrar. Ahora, Juan entra con Jesús al patio del sumo sacerdote y luego va y busca a su amigo Pedro. Yo me pregunto, ¿habrá sido una buena idea hacer entrar a Pedro esa noche a este patio? No lo sé, pero era la voluntad de Dios que así sucediera para que se cumpliera lo que estaba escrito y lo que Jesús había dicho. Ahora, Juan, en su influencia, él nombra, por ejemplo, a Nicodemo, después va a nombrar a José de Arimatea, gente importante, gente del concilio, gente que estaba en la religión judía, que había creído en Jesús, ¿sí? Y que había dado todo por Jesús, o habían creído secretamente, pero que eran discípulos de Jesús. Entonces Juan, así como lo vemos, este joven discípulo, era conocido de gente importante. Conocía gente importante y obviamente usó esa influencia para poder hacer entrar a Pedro al patio de Anás. Ahora vamos a saltear algunos versículos. Vamos a irnos al versículo 19 para después entrar de lleno en la negación de Pedro. Versículo 19. Jesús protege a sus discípulos, ¿sí? El sumo sacerdote llama acá a Anás. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. La intención de Anás era decir, bueno, ¿dónde están todos los que te siguen? Ya te tenemos a vos. Ahora contame algo, ¿quiénes son tus discípulos? Ahí Jesús pudo haber dicho, bueno, gente que vos conocés y que se reúne con vos a veces, Nicodemo, José de Arimatea, y él pudo haber empezado a nombrar sus discípulos, aquellos que creían también secretamente en él, pero no lo decían por miedo a esta gente. Ahora, Jesús ignora, ¿sí?, que le haya preguntado por sus discípulos. Él responde por la doctrina, porque él había prometido guardar y que ninguno se pierda de los que el Padre le había dado. Entonces él no responde acerca de sus discípulos. La pregunta fue acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús responde en el versículo 20, yo abiertamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Sí? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a aquellos que me han escuchado.
Entonces Jesús no habla de sus discípulos, sí de la doctrina, y sugiere, dice, bueno, buscad testigos que me hayan escuchado y preguntarles a ellos qué es lo que yo he hablado, ¿sí? Ellos saben lo que yo he dicho. Jesús está diciendo, ellos son mis testigos, pregúntenle a ellos si en algo he blasfemado el nombre del Señor. Ellos buscaban algo para condenar a Jesús y hacerlo más legalmente, por así decirlo. No lo podían hacer. Jesús está protegiendo a sus discípulos. Ahora, las palabras de Jesús ofenden al pecador. Y esto es así. Las palabras de Jesús, la Biblia, ofende al pecador. Después de Jesús responder esto, versículo 22 al 24, dice, cuando él hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús no había dicho nada malo. Simplemente estaba descubriendo el corazón de Anás y de todos ellos. Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Y Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. O sea, Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? Una, que no podés golpearme. Dos, no me pueden estar interrogando así de la nada. De noche no pueden hacer esto, no podían hacer juicio de noche, no podían interrogar a un prisionero de noche, no podían golpear a un prisionero porque tenían derechos. No podían hacerlo así nomás. No podían. Y Jesús le dice, bueno, ahí tienen mis testigos, llámenlo y pregunten, vamos a hacer las cosas como corresponden. Pero ellos sabían en su corazón que estaban solamente tramando matar a Jesús y no les importaba hacer las cosas como correspondía, no esperaron hasta la mañana. Entonces la presencia de Jesús ahí diciéndole esto, ellos no tenían que responder. Y obvio, la violencia es lo primero que recurren. Y posiblemente este alguacil, que amaba seguramente a Anás, su líder por así decirlo, él tal vez quería un ascenso o algo de eso, también aprovechó, dijo, si le pego a Jesús y defiendo a Anás, posiblemente me tengan en alta estima. Sí, pero estaban golpeando a alguien inocente y esto descubrió su corazón. Las palabras de Jesús dejan en evidencia que Anás y los alguaciles estaban procediendo ilegalmente, acusando a alguien totalmente justo, totalmente inocente, de noche, sin pruebas, sin testigos. Y por eso golpean a Jesús. Las palabras de Jesús son la verdad. La verdad ofende, pero sigue siendo la verdad. Sí, entonces todo esto sucede para que la Escritura se cumpliese y obviamente la única trama, la única intención que ellos tenían era matar a Jesús. Ahora que no tienen nada más que decirle a Jesús, posiblemente Anás dice, bueno, se nos está yendo de las manos esto, el alguacil le acaba de pegar a Jesús, eso no lo podemos hacer, yo sé que no puedo interrogar a Jesús de noche sin testigos, no me respondió nada, simplemente esto, como que busque testigos, entonces vamos a mandarlo a Caifás, que ya debe estar reunido con el Sanedrín. Vamos al versículo 17 y 18, nuestro segundo punto en el sermón. Pedro niega a Jesús. Hemos escuchado y hablado muchas veces de esto, ¿sí? Pedro niega a Jesús. Vieron que dije que no sé si fue una buena idea que Juan haga entrar a Pedro al patio. Es como siempre nos preguntamos por nuestro propio pecado, posiblemente decir, bueno, pero ¿qué hubiese pasado si Adán no hubiese caído? Bueno, ¿qué hubiese pasado si Pedro no hubiese entrado esa noche? Bueno, todo estaba escrito, todo estaba permitido por Dios y esa era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que siempre se va a cumplir a pesar de los hombres. En la primera negación, versículo 17, Juan hace entrar a Pedro, ¿sí? La criada lo mira. Versículo 17, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. ¿Cómo que no lo soy? Jesús había entró Juan vuelve y dice a la portera, él viene conmigo. Y la criada portera dice, yo te conozco de algún lado, ¿vos no sos de discípulos de este hombre que acaban de traer? Y él dice, no lo soy.
El valiente Pedro, el que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, el que estaba dispuesto a matar por Cristo, incluso ir hasta la muerte por Cristo, fue intimidado por una criada portera que le pregunta: ¿vos no sos discípulo de este hombre? Él dice: no lo soy. Lo que me causó mucho temor y a la vez me convenció de pecado, ver que esto lo hizo delante de su amigo, discípulo Juan, el amado Juan. Dice: sí, Pedro, entra. Y la portera le pregunta delante de Juan, y Juan dice: pero Pedro, sí conocemos a Jesús. Y él no abrió su boca. Pero después esto ayuda, ¿sí?, a que eso no lo tiene en cuenta Juan cuando Pedro es restaurado y cuando es el líder de la iglesia en Jerusalén. Y Juan no le anda recriminando: pero te acordás, Pedro, que vos negaste al Señor delante mío, o sea, no lo podés negar. No lo usó, porque él también era pecador. Él también entendió que sin Cristo nada podía hacer. Esto me asombró y dije: wow, Pedro está negando no solamente delante de Dios, sino a la portera y delante de su amigo Juan, con el cual habían transitado todos estos años siguiendo a Jesús, diciendo: yo no lo conozco. ¿Qué habrá pensado Juan? No lo dice porque él tampoco lo pone. Ahora, este hombre es intimidado por una criada. ¿Qué nos lleva, qué nos muestra todo esto y lo que vamos a seguir viendo? La confianza en uno mismo. Pero si la confianza hubiese estado puesta en Cristo, verdaderamente sin temor, hubiese sido otra cosa. Ahora, si la confianza en Cristo nos da seguridad, no confiar en Cristo nos provoca esto, ¿sí? Aquel que no confía en Cristo va a estar lleno de temor. Ahora, sin la confianza en Cristo, somos débiles, pecadores, llenos de miedos y temores, dispuestos a negarlo si es necesario. Todos nosotros somos como Pedro o peor. Vos y yo podríamos ser Pedro. Cuando no confiamos plenamente en Él, somos débiles, tenemos pecados obviamente, tenemos miedo, temores, y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para defendernos a nosotros mismos, pero esto no es la idea, ¿sí? Primero los Corintios, capítulo 10, verso 12 dice: así que el que piensa estar firme y mire que no caiga. ¿De dónde provienen tus fuerzas? ¿De dónde viene tu confianza? De Cristo. El miedo llevó a Pedro a negar a Jesús. Eso fue intimidado por una criada portera que no lo podía vencer de igual a igual, ¿sí? Simplemente le preguntó, pero obviamente él no quería ninguna identificación, y muestra el pecado que hay en el corazón del hombre con miedo y sin confianza en Cristo. Versículo 18, cosas que también nos llaman la atención. Después de que él evade esta situación, continúa hacia el medio del patio posiblemente, y en el versículo 18 dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas, porque hacía frío, y se calentaban, y estaban también con ellos Pedro en pie, calentándose. Estos alguaciles, estos siervos son los que llegan del huerto de haber arrestado a Jesús. Ahora la pregunta es, y lo que nos muestra, es que hacía mucho frío, por eso hicieron fuego y se calentaban, porque era terrible el frío que estaba haciendo en esa noche. Y en esa misma noche es donde Jesús transpira grandes gotas de sangre, ¿sí? Porque cargaba tu pecado y el mío. Ahora, yo me pregunto en el versículo 18, después de haber evadido a la portera, ¿qué hacía Pedro con los impíos? ¿Qué hacía Pedro con los alguaciles y con los siervos que venían un poquito más adelante que él de haber arrestado a Jesús? Se estaba calentando las manos. Él tenía frío también, él quería estar cómodo mientras su Señor estaba siendo interrogado, golpeado, ¿sí? Estaba sufriendo porque no había una estufa al lado donde estaba Jesús. Pero mientras Jesús está en esta situación, Pedro lo que busca es comodidad. Dice Mateo que Pedro entró
a mirar el fin, esperando el fin de todo esto, en qué iba a terminar. Ahora, ¿qué hacía qué hacía Pedro con los impíos? Calentándose. Si hace un rato él los había enfrentado, por así decirlo. Él saltó, bueno, la Biblia no dice que saltó, pero él avanzó hacia el montón y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Ahora viene y están ellos reunidos y él viene a calentarse. Él buscó su comodidad, él también tenía frío, pero estaba con los impíos. Su bienestar, su comodidad lo llevó a estar con ellos. Ahora, una pregunta para nosotros: ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a juntarte con los impíos? Estoy hablando de familiares, amigos, compañeros de trabajo o lo que sea. ¿Qué te motiva a estar con los impíos? Hay dos opciones: hablarles de Cristo, o es porque estás cómodo con ellos. ¿Sí? ¿Qué te motiva a juntarte con los impíos? Eso es para que pensemos. Bueno, Pedro estaba ahí cómodo, calentito, mientras su Señor estaba siendo abofeteado y interrogado. Otra pregunta: ¿cuántas veces has dejado de lado a Jesús por estar cómodo o cómoda? ¿Cuántas veces has dejado de lado a Jesús por estar cómodo o cómoda? ¿Sí? Por tu comodidad, por la pereza, por tu amor propio. No le des lugar a la pereza ni al amor propio. Y otra cosa, que el clima no sea un impedimento para pasar tiempo con Jesús o reunirte con su iglesia. A veces somos desagradecidos. Decimos: no porque hace frío, no porque hace calor, tendría que ser todo el año primaveral. Y yo creo que si sería todo el año primaveral, algo que no va a suceder, tampoco. Buscaríamos excusas y comodidades que impiden que pasemos tiempo con Jesús o que nos reunamos con su iglesia. El clima no debe ser un impedimento para pasar tiempo con Jesús o con su iglesia. En invierno hace frío, en verano también. En invierno hay que trabajar, en verano también. Con calor, sin calor, con frío. Pero a veces somos responsables, cumplidores con los impíos y con nuestras responsabilidades seculares, pero con el Señor no. Somos así. Que el clima no sea un impedimento para pasar tiempo con Jesús. Esta es la palabra de Dios y obviamente nos va a ofender, pero debemos arrepentirnos porque el Señor sabe, Él conoce nuestro corazón y nos ama, pero no es excusa. ¿Sí? Nos pasa. No voy a ir a la reunión porque hace frío. Nosotros no podemos hacer eso en el trabajo. No le puedo avisar a mi encargado de decir: mañana no voy porque hace frío. O sea, va a tener consecuencias, pero con los impíos no lo hacemos, pero con el Señor sí. Porque el Señor a veces puede esperar y el impío no. Meditemos en esto. ¿Qué hacía Pedro con los impíos calentándose? Tal vez vos estás calentándote con los impíos cómodos, ¿sí? No es que estés haciendo pecados extravagantes o blasfemando el nombre del Señor, pero simplemente dejando de lado al Señor por tu comodidad, ¿sí? A muchos nos gustaría también el día miércoles acostarnos a las 7:30 de la tarde porque ya hace frío, ¿sí? Y algunos ya tenemos edad suficiente como para acostarnos a esa hora. Pero ¿y la reunión de oración? El calor con la iglesia local, sí, es entendible cuando hay niños enfermos, cuando se enferman las personas, sí es entendible. Pero a veces, y nos pasa, y yo soy testigo porque me ha pasado, que nos dan muchas ganas de estar calentitos en casa y no ir a estar con los hermanos. Debemos arrepentirnos y cambiar esa mentalidad, porque el Señor es digno de que nosotros nos reunamos con su iglesia y que vengamos a su presencia. Por eso, el clima no debe ser un impedimento para pasar tiempo con Jesús o reunirte con su iglesia. Versículo 25.
Pedro es reconocido por muchos. Era obvio que lo iban a reconocer si lo habían visto en el huerto. Y él está entre los alguaciles y siervos que habían estado en el huerto. Él nomás no los conocía, porque eran muchos, pero todos lo conocían a él, si él estaba con Jesús. Versículo 25 al 27. Estaba pues Simón Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Ellos lo habían visto y le preguntaban entre todos. Otros evangelios dicen que varias personas, había pasado una hora antes de la última negación y demás, pero todos le entran a preguntar porque lo ven escuchan su acento, ven que él es Galileo. Dice, ciertamente algunos afirman, dicen, verdaderamente vos sos de ellos porque tu hablar te delata. Y él dice, no lo soy. Y él es reconocido. Mientras Pedro está cómodo calentándose, lo reconocen y él lo niega. Por tercera vez, alguien que estuvo en el huerto, que era pariente de Malco, ¿sí?, le vuelve a preguntar y él dice, no lo soy. Y el gallo cantó. Esta situación, al igual que cualquier situación que transcurra en el mundo y en el tiempo, no escapa al plan soberano de Dios. Esto que le estaba sucediendo a Pedro no escapó de la voluntad de Dios ni de la soberanía de Dios. Vamos a ver Lucas, ¿sí?, algo que los textos paralelos nos van a ayudar con esto. Porque muchos se enfocan en terminar de matar a Pedro, cosa que el Señor no hizo, por haber negado al Señor. Y le dan, y le dan, y le dan al pobre Pedro, que sí era un pecador igual que nosotros. Pero si nosotros hablamos mal de Pedro, nos estamos creyendo mejor que Pedro, ¿sí? Por eso nosotros no debemos hablar mal de nadie, ¿sí?, y no creernos superior a nadie, porque somos todos iguales delante del Señor. Y si algo tenemos, alguna capacidad es dada por Él, y a Él debe ser dada la gloria. Ahora, esta situación no escapaba del plan soberano de Dios. Jesús ya se lo había dicho. Jesús, que es Dios que conoce todas las cosas, ya se lo había dicho a Pedro. Miren lo que dice Lucas 22, versículo 31 al 34, la última cena. Jesús habla con Pedro y le revela algo que es extraordinario. Le dice, Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba diciendo, Jesús, vos sos Dios, vos me acabas de decir que Satanás ha pedido para zarandear, pero eso no va a suceder. Yo soy fuerte, yo soy el que caminó sobre las aguas, Jesús, ¿te acordás? Yo estoy dispuesto a cualquier cosa por vos. Jesús dice, Pedro, te digo que no va a cantar el gallo a esta noche antes de que vos me niegues que me conoces. 3 veces me vas a negar. La confianza en nosotros mismos. El Señor dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nosotros decimos, bueno, ya me reuní con la iglesia el domingo, no necesito leer la Biblia ni orar durante toda la semana. Confianza en uno mismo. ¿En quién estás confiando? El Señor te dice que le busques, que te fortalezcas en Él, que sin Él nada podés hacer. Eso lo dice Él. No nos vamos a poner como Pedro a contradecir al Señor. Es verdad, sin Él nada podemos hacer. Ahora vamos a ver otro texto paralelo, en Mateo 26. ¿De qué manera? Porque les decía, me emociona mucho, en el buen sentido, que Juan no nombra nada
si habló con Pedro, discutió, si lo exhortó o no lo exhortó, pero él no da ningún detalle de los que dan los otros evangelistas. Juan estaba en el patio con Pedro. Juan vio cuando Pedro lo negó delante de él, con la criada. Pero él no pone estas cosas, por eso es necesario que nos ayudemos con los otros evangelios. El cuidado que Juan tuvo de su hermano, de su amigo. A veces nosotros no cuidamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos como lo hizo Juan. Mateo explica, ¿sí?, la negación con otras palabras más fuertes. Mateo 26:69. Y Pedro estaba sentado fuera. ¿Vieron? Mateo no estuvo en el lugar, pero dice que estaba sentado. Juan estuvo ahí y dice que estaba parado. Esto no son cosas que se contradicen, sino que pudo haber estado sentado un rato y después que pasó una hora hasta la tercera negación, se pudo haber parado. Imagínense, lo están acusando diciendo, vos también estabas con ese que están enjuiciando acá. Ninguno que lo estén acusando se quedaría sentado alrededor de un montón de siervos y soldados y alguaciles, ¿sí? Yo por lo menos me pararía y trataría de buscar la puerta para huir. Por eso algunos dicen que estaba sentado, otros dicen que estaba parado. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y lo negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre, ni siquiera lo nombraba. No conozco a ese hombre. Seguimos. Versículo 73. Y un poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a ese hombre. ¿Conocía Pedro a ese hombre o no? ¿Sabía que se llamaba Jesús o no? Ni siquiera lo nombraba. Él no quería que lo identificaran en esa noche con Jesús. Entonces comenzó a maldecir y a jurar. Una maldición y un juramento. Normalmente el juramento es que Dios me juzgue si lo que estoy diciendo es mentira. Que la maldición de Dios, algo así lo parafraseé acá. Un ejemplo de maldecir y jurar. Lo que podría haber dicho esa noche Pedro. Que la maldición de Dios caiga sobre mí si lo que digo es mentira. ¿Sí? Algo así él empezó a jurar y a maldecir y no lo nombraba a su Señor. Que la maldición de Dios caiga sobre mí si lo que digo es mentira. Y estaba mintiendo. Eso es lo que hace cuando no confiamos en Cristo. Mentimos, pecamos y otro pecado lleva a otro pecado, porque para sostener esa mentira hay que volver a mentir y cada vez que alguien te pregunta tenés que volver a cubrir esa mentira con otra mentira. Y él estaba jurando y diciendo que la maldición de Dios caiga sobre mí si lo que digo es mentira. Y saben lo más asombroso, que esa maldición que debería caer sobre él, porque sí estaba mintiendo, cayó sobre Cristo. La maldición que nosotros merecemos por nuestros pecados, por haber blasfemado y maldecido el nombre de Dios tantas veces, cayó sobre Cristo. Ni siquiera nombró a Jesús. Él quería demostrar con sus palabras que no conocía a ese hombre que están a punto de condenar. Yo no lo conozco. Lucas capítulo 22 nos da otro detalle, versículos 54 al 62. Prendiéndolo lo trajeron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo encendido un fuego en medio del patio y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada lo vio, que estaba sentada al fuego,
Se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viendo otro, dijo: también tú eres uno de ellos. Mas Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y pasado como una hora, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, estando él aún hablando, cantó el gallo. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Pedro está maldiciendo el nombre de Dios, diciendo que la maldición de Dios caiga sobre mí si lo que estoy diciendo es mentira. Y se está defendiendo porque todos le están preguntando, diciendo: vos estabas con ellos, vos sos de ellos. Y él lo negaba con juramento y maldecía. Pero el detalle del versículo 61 de Lucas, capítulo 22, dice una cosa. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro. Jesús estaba ahí más cerca. El patio, él había estado en una galería, en alguna habitación donde estaba al alcance de la mirada del Señor. Y todo esto no escapa de la voluntad de Dios. El Señor estaba protegiendo a los suyos. Jesús ha sido traicionado por Judas, ha sido abandonado en el huerto por sus discípulos, ¿sí? 2 lo siguieron. Está siendo interrogado, golpeado, injuriado. Este Jesús que acaba de mirar a Pedro, porque Jesús es Dios y Él sabe lo que pasa al mismo tiempo en todas las personas. Él conoce tu corazón y el mío. Él estaba siendo interrogado por Anás, siendo abofeteado por el alguacil, por el policía del templo, pero él sabía que su amigo, a quien él amaba, lo estaba negando con maldición en el patio, por eso lo mira. Mientras canta el gallo, y esa es la tercera negación, Cristo no lo mira con el ceño fruncido, lo mira con una mirada tierna, lo que trae a la conciencia de Pedro: este Señor es mi Señor que yo estoy negando. Él me dijo que yo lo iba a hacer. Y era verdad, se cumplió. Yo le juré que no iba a suceder, que yo iba a dar mi vida por Él. Y ahora lo estoy negando mientras a Él lo están abofeteando. Este sumo sacerdote celestial sin pecado que nombra Hebreos, se presentó delante de sumos sacerdotes terrenales llenos de pecados que lo están interrogando y golpeando. Este sumo sacerdote santo sin mancha está siendo juzgado y acusado por hombres impíos, por malvados. Pedro está asustado y jurando y maldiciendo, que él intenta por todos los medios comprobar que él no conoce a ese hombre. Pero Jesús, que es Dios y conoce todas las cosas, que también conoce tu corazón y el mío, en ese momento Jesús está soportando a hombres pecadores que lo injurian y al mismo tiempo está cuidando a su amado discípulo, al cual él había dicho que él rogaría por él. Están azotando a Jesús, están escupiendo a Jesús, están blasfemando al Cristo. Y él al mismo tiempo está cuidando a su discípulo, que está siendo interrogado y me está negando. Él está maldiciendo que no me conoce, pero esa maldición caerá sobre mí en unas horas, cuando llegue a la cruz. Porque yo he decidido venir a dar mi vida por vos, Pedro. Y yo te dije, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fortaleza viene del Señor. La fortaleza viene del Señor, no es de nosotros. Jesús está soportando golpes, insultos y soportaría la cruz porque en el patio había alguien a quien él amaba y había escogido. Y no solamente por él, sino por todos nosotros, por todos los que creerían en él por la palabra de ellos. Jesús está soportando golpes, insultos y soportaría la cruz porque en el patio en esa noche había alguien a quien él amaba y había escogido. Y Pedro no se perdió por ese pecado, fue restaurado después. Pero con esa mirada que Jesús mira a Pedro,
le está diciendo, aunque me niegues, yo te seguiré amando. Él había prometido amarlos hasta el fin. Incluso Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A veces no entendemos cuánto amor nos ha tenido el Padre, cuánto amor Jesús nos ha tenido a nosotros, que siendo impíos Cristo murió por nosotros. Por más que Pedro haya hecho esto, Jesús lo amaba y había decidido ir a la cruz por todos los pecados de Pedro, incluso por esto. Y esto no lo sorprendió al Señor Jesucristo, porque Él sabía, dice que Pedro va a pasar esto, Satanás quiere zarandearlos, yo he rogado por ti. Pedro le dice a Pedro, cuando vos seas restaurado una vez vuelto, confirma a tus hermanos, consuela a tus hermanos, después de que haya sido restaurado. Aunque me niegues, te seguiré amando. ¿Cuántas veces has elegido tu comodidad y has dejado al Señor de lado? ¿Cuántas veces has elegido tu comodidad y has dejado al Señor de lado? Nosotros debemos buscar la santidad, buscar al Señor todos los días en oración, buscarlo en su palabra, en la comunión con otros hermanos. Pero tenemos que saber una cosa. Cada vez que elegimos el pecado, estamos negando a Jesús. Estamos diciendo, yo no lo conozco, quiero pecar. Todo pecador hace esto. Nosotros que le conocemos, cada vez que elegimos el pecado, estamos negando a Jesús. Estamos diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y si nosotros meditamos en esto, vamos a tener miedo a pecar. Y cada vez que pequemos, vamos a correr a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, porque hemos blasfemado el nombre de Dios. Cristo me ama. Cristo dio su vida por mí. Somos pecadores necesitados del Señor Jesucristo todo el tiempo. No confiemos en nosotros mismos, no confiemos en nuestras propias fuerzas, huyamos de la pereza, de la comodidad, y que nada nos impida servir al Señor, pasar tiempo con el Señor y con su iglesia. No lo neguemos, no lo traicionemos, pero cuando pequemos hagamos esto, vayamos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él ha decidido dar su vida por vos y por mí. Él murió para salvarte y te va a sostener hasta el fin, porque por eso Él descendió del cielo. A nosotros también nos dice, aunque me niegues, yo te seguiré amando. Aunque a veces digas que no me conoces, aunque a veces elijas el pecado en vez de elegirme a mí, yo te seguiré amando. A nosotros también nos dice esto. Ahora, esto no nos puede dar una libertad para vivir una vida de pecado. ¿Sí? El que vive en el pecado no ha conocido a Dios. Él sabe que somos polvo y somos pecadores, y sí vamos a seguir pecando. Pero nuestra responsabilidad es buscar la santidad y evitar por todos los medios pecar. ¿Sí? Buscar la santidad, santificarnos cada día y buscarle a Él. Cuanto más cerca del Señor estemos, menos vamos a pecar. Ahora, si estamos más tiempo con los impíos que con el Señor, obviamente vamos a pecar muchas veces en contra de la santidad del Señor. Recordemos esto, aunque nosotros cuando pequemos neguemos al Señor, Él nos seguirá amando, porque Él vino a eso. Él nos escogió, nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos llama a vivir en santidad y a buscar su rostro y a vivir en comunión. Amén. Que el Señor nos ayude a aprender de todo este contraste y de esta negación de Pedro. Que si uno ve el contraste, están azotando a Cristo, están injuriando a Cristo, y uno de los discípulos amados está negando que conoce a su Señor. Qué triste. No nos vamos a poner en contra de Pedro. Mirémonos nosotros en la persona de Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo y no están enjuiciando a nadie y no está corriendo peligro nuestra vida, ni nada de eso? Simplemente en la libertad, como la que tenía Adán, en esa libertad de decisión,
elegimos pecar voluntariamente, cuando tenemos pruebas más que suficientes que Jesús soportó la ira de Dios por nosotros. Que el Señor nos ayude.